Eh, Vamos entonces ya a iniciar con la clase. Voy entonces a compartirles pantalla. Me indican si les aparece ya lo que estoy compartiendo en pantalla. Sí aparece. Sí, ok. Eh, bueno, vamos entonces a iniciar el curso de hoy, que es didáctica de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales, ¿ya? El Instituto de Educación Superior Nueva Luz, el técnico en didáctica de las matemáticas, ¿ya? La asignatura, nuevamente la repito, didáctica de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. El facilitador, mi persona, mi nombre es Didier de Gracia, soy profesor en matemática, segunda enseñanza. También tengo la maestría en matemática educativa. Así que en esa parte el curso se los hice de manera que sea una propuesta de enseñanza y que usted pueda implementar cada una de estas técnicas y recursos que les voy a proporcionar a sus clases. Un profesor es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento, la sabiduría en sus alumnos. Ever Garrison. El proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? No podemos iniciar el curso de didáctica de la enseñanza sin ver esos procesos que están sumamente correlacionados, que son piezas que se encajan en un rompecabezas, ¿ya? La enseñanza y el aprendizaje son dos procesos interrelacionados, los cuales establece una reciprocidad entre ambos. El que aprende, enseña y el que enseña, aprende. Podemos ver estos dos procesos como dos piezas que se encajan mutuamente formando un rompecabezas y a estas se le unen otras, ¿ya? No solamente están esos dos procesos, el de enseñanza y aprendizaje, a ellos se le pueden unir otras piezas que ya la mayoría de ustedes debe conocer o tiene conocimiento de ellas. Existe una tercera pieza fundamental e importante llamada motivación, dado que esta proviene el interés a escuchar la explicación durante la clase y a preguntar para aclarar las dudas, a participar de forma activa, a realizar las actividades propuestas, a estudiar, entre otros, en definitiva, presentar una conducta o un rol favorable en su formación académica, ¿ya? La programación analítica de este curso. La modalidad, ya sabemos que es a distancia por la situación que está pasando ahorita mismo del COVID. La duración son 2 sesiones sincrónicas, que son domingos, y 2 asincrónicas, que son las que yo les voy a estar enviando las asignaciones para que usted las realice, ¿ya? Descripción del curso. El curso en didáctica de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales da herramientas de formación al docente sobre los modelos matemáticos que emplean ecuaciones diferenciales, cuya solución es exacta. Y esto conlleva al conocimiento de cada uno de los procesos de resolución que van a ser de tipo procedimental o inclusive analítico. Los objetivos, el general va a ser utilizar herramientas didácticas para desarrollar ecuaciones diferenciales y poder transmitirlas a los estudiantes. Los objetivos específicos, identificar los tipos de ecuaciones diferenciales, comprender la necesidad de realizar programaciones de aula que sean adaptadas al grupo clase para poder desarrollar las ecuaciones diferenciales, desarrollar habilidades necesarias para conocer los aspectos relacionados con las ecuaciones diferenciales. Desarrollar un pensamiento crítico reflexivo para reconocer los aspectos primordiales que influyen e intervienen en el desarrollo de una ecuación diferencial al momento de transmitir esos conocimientos a los estudiantes. La metodología y la evaluación.
se te asignarán propuestas para fortalecer tu aprendizaje, tales como lo que estamos realizando ahorita, que es una clase expositiva, talleres en clase o a distancia, investigaciones o asignaciones individuales o grupales, exposiciones individuales o grupales, ¿ya? Ahí tenemos entonces la evaluación, los criterios y el porcentaje. Esto nos lo da la misma administración de Nueva Luz, en lo que es asistencia, 10%, trabajos en clase, 25%, asignaciones a distancia, 30%, trabajo final, 35%. Eso da un total del 100%. Continuamos, ¿ya? Ecuaciones diferenciales. Aquí están los temas que vamos entonces a estar tratando en el curso. Yo voy a iniciar con los conceptos fundamentales, una introducción, el concepto de ecuación diferencial, las definiciones básicas y terminología para que usted entonces sepa la misma que lleva las ecuaciones diferenciales. Cuando las ecuaciones diferenciales son lineales, el origen de esas ecuaciones, las primitivas, eliminación de constantes arbitrarias, familia de curvas, que eso viene siendo lo previo a las ecuaciones diferenciales. Ya cuando nosotros sabemos lo previo, entonces pasaremos directamente a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden por cada uno de los métodos que cada uno de ustedes conoce, que son la separación de variables, las ecuaciones homogéneas, las ecuaciones exactas, las lineales, el factor integrante y las ecuaciones clásicas, que aquí nada más menciona a Bernoulli, pero hay otros dos que tienen que las ecuaciones diferenciales llevan su nombre, que esa la veremos más adelante. Estructura y organización. Aquí la mayoría, como está estudiando licenciatura, o está en o está por culminar, pues, la licenciatura, ya tiene conocimientos acerca de eso. Me indica si se ve todo lo que estoy compartiendo aquí en pantalla. No les he preguntado si se ve o no se ve. A ver, pueden comentar. Sí se ve, profesor. Sí. Ok, gracias. Vamos entonces a continuar aquí. Los conocimientos que usted tiene que tener acerca de la derivación, de la integración, la definición de derivación, la definición de integración, el conocimiento de los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Yo supongo que cada uno de ustedes ha pasado por un curso previo de las ecuaciones diferenciales. La definición de una ecuación diferencial, la utilización de algún método didáctico y la utilización de un software para desarrollar integrales y derivadas, que eso lo vamos a estar viendo la próxima clase, que vamos a estar viendo esos recursos tecnológicos, cómo yo los integro a la clase. La mayoría de ustedes trabaja en los cursos de cálculo, ya sea el diferencial o el integral, con una tabla de fórmulas en la cual uno se puede apoyar, donde aparece la función y su derivada, o donde aparece la función y su integral. La definición de derivada, que tiene que estar relacionada con la pendiente, y la definición de integral, que está relacionada con el área bajo la curva. Estos son dos conceptos importantes que usted tiene previo al curso de ecuaciones diferenciales y los cuales aprendió en cálculo. Aquí la mayoría sabe lo que es el proceso de derivar, que tiene que estar relacionado con la pendiente, y el proceso de integrar, que está relacionado con el área bajo la curva. No sé si tienen algunas preguntas, aclaraciones, dudas, comentarios, aportaciones. Voy aquí a dejar de compartir un momento. No sé si alguien tenga algo que preguntar de lo que hemos visto hasta el momento. Ya se les dijo cómo va a ser la evaluación del curso, lo que vamos a tratar aquí en el mismo. No sé si tienen algo que comentar.
No hay preguntas. Podemos entonces, no sé si no tienen ninguna pregunta, entonces me indican si seguimos con el asunto de lo que tenemos que ver el día de hoy, que es la parte metodológica de cómo enseñar las ecuaciones diferenciales. Entonces, no hay preguntas. Continúo. El matemático George Polya, que casi la mayoría de ustedes lo conocen, nos dijo lo siguiente. Para resolver una ecuación diferencial, la miras hasta que se te ocurra una solución. Mucha gente no comparte esa parte de lo que dice George Polya acerca de que debes mirar hasta que veas la solución. Recuerden que al observar o mirar una expresión en matemática, tú la puedes reconocer y entonces al reconocerla, tú buscas la estrategia o buscas un camino para poder resolver esa ecuación. Eso es lo que él nos quiere decir con esa frase. No que se te va a ocurrir así de la nada una solución, no. Uno observa la ecuación, después de que la observa, identifica cuáles son los casos posibles a resolverlo y desde ahí entonces uno aplica todos los conocimientos previos que tenga de integración y derivación para resolver ese tipo de ecuación. Ahora sí, iniciamos. Aquí yo les voy a presentar a ustedes una propuesta didáctica de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Esta propuesta didáctica es para que usted la pueda trabajar si algún momento le toca dar este curso, uno no sabe, ya sea para una ingeniería o en la licenciatura en matemática, dependiendo de sus aspiraciones en cuanto a esta ciencia, ¿ya? La propuesta va a consistir en lo siguiente. Estrategia de enseñanza para las ecuaciones diferenciales. Las estrategias de enseñanza se definen como procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizaje significativo en los alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de las diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo y de cooperación y vivencial. Es importante destacar que las estrategias como recursos de mediación deben de emplearse con una determinada intención y por lo tanto deben estar alineadas con los propósitos de aprendizaje y cada una de las competencias que se vaya a desarrollar. Cabe subrayar la importancia que representa el papel del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que el desarrollo de una sesión de clase, el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios para aprender, donde su creatividad sea la clave. Miren que ya he mencionado 2 veces la palabra creatividad. Uno tiene que ser muy creativo y buscar cómo darle ese conocimiento, hacerle llegar, pues, ese conocimiento al estudiante de manera atractiva en un documento que usted mismo puede elaborar. La propuesta que yo les voy a presentar va a constar entonces de lo siguiente. El contenido son los temas a tratar, en este caso se refiere a todo lo que acabamos de ver anteriormente de las ecuaciones diferenciales. La estrategia didáctica, una manera de representar visualmente esos conocimientos. Vamos a ver qué estrategia encaja con el tema, qué estrategia yo puedo utilizar de manera que compile toda esa información y sea una sola donde yo pueda almacenarla y que el estudiante la observe, ¿ya? Por eso que es una forma de representar visualmente los conocimientos. ¿Qué habilidades desarrolla esa estrategia? En este caso, el pensamiento crítico, la comprensión y la memoria. Y finalmente, como herramienta de enseñanza, ¿en qué me va a funcionar esa herramienta? Me va a funcionar para fortalecer cada uno de los aprendizajes, integrando los conocimientos. Continuamos. Aquí tengo entonces ya la propuesta formalizada para que usted entonces la observe. Vamos entonces a comentar acerca de esa propuesta. Observen que tenemos el contenido
que este contenido casi se da en un semestre en la licenciatura de matemática o cualquier licenciatura que dé ecuaciones diferenciales, usted aprende todo lo que aparece ahí, lo que son los conceptos fundamentales, lo que son los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales, ya todos esos métodos y todas esas habilidades que se van a adquirir ahí en ese contenido. Ahora, la estrategia de didáctica de enseñanza que yo voy a utilizar es un organizador gráfico, dado que es una manera de representar visualmente ese conocimiento y que presenta información precisa y consona con los aspectos relevantes de un concepto. Se le denomina de varias formas, ¿ya? Mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental, etcétera. Yo, por lo común, a mí me gusta mucho trabajar con la estrategia que se llama matriz de inducción. Ahorita van a ver que es una matriz de inducción más adelante y se van a dar cuenta que es una estrategia que es un organizador que me permite hacer atractivo el aprendizaje, hacer atractivo e invitar a que el estudiante lea, ¿ya? Habilidades que desarrollan el pensamiento crítico, como lo había mencionado, creativo, comprensión de memoria, interacción con el tema, mención de ideas principales, comprensión del vocabulario, construcción del conocimiento, elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización. ¿Ya? Esas son las habilidades que se van a desarrollar con cada una de esas estrategias. Como herramienta de enseñanza para fortalecer el aprendizaje. Número 1, me ayuda a integrar el conocimiento previo con uno nuevo. Número 2, motiva el desarrollo conceptual. Número 3, enriquece la lectura, la escritura y el pensamiento. Número 4, se apoya de criterios de selección y jerarquización, ayudando a los aprendices a aprender a pensar. Ayudan a la comprensión de un concepto y también sirven como herramienta de evaluación. Esas estrategias, usted se las puede dar a un estudiante a base de una plantilla donde usted le escribe ahí en esa plantilla qué es la información que ellos deben completar. Así que eso también les funciona a usted bastante. Pueden darse cuenta más adelante de las asignaciones que yo les propongo. Casi la mayoría tienen plantillas donde usted nada más es de completar. Esa es una estrategia que usted puede utilizar también para evaluar al estudiante. Continuamos. Presentamos aquí un mapa conceptual. Miren que la mayoría de los textos de ecuaciones diferenciales nos presentan casi unas 4 o 5 páginas de información que muchas veces no queremos leer porque es demasiada la información que tenemos ahí. Una forma de presentar un conocimiento o una definición es como la que yo les acabo de plantear aquí, un mapa conceptual. La mayoría de ustedes sabe que para un mapa conceptual uno tiene que tener la idea principal, utilizar las palabras claves e ir completando entonces en sí el diagrama. Aquí podemos observar que las ecuaciones diferenciales se definen como una ecuación que posee una o más variables dependientes y sus derivadas al respecto con una o más variables independientes. Su notación, aquí la tenemos, cuando lleva las primas, y', y bi'prima, y tri'prima y así sucesivamente, o la definición que es diferencial de y respecto a x, o la segunda derivada respecto a y, la tercera derivada y así sucesivamente. Ejemplos de ecuaciones diferenciales, aquí tenemos algunos ejemplos, y su clasificación que es según su tipo, en ordinarias o en parciales, ¿ya? Según su orden o grado, el orden es el mayor, es la mayor derivada que aparezca en la ecuación, mientras que el grado es el cual está elevado a ese mayor orden. Y mientras que su linealidad, aquí tenemos para cuando son lineales, donde la función tiene que estar en términos de x acompañando al diferencial, ¿ya? Y así sucesivamente. Esta es una manera práctica de cómo usted puede presentarle el conocimiento a un estudiante. No se lo va a presentar como lo hace la mayoría de textos, que es una lectura sumamente larga, que muchas veces cubre 3 o 4 páginas,
usted se la puede presentar en un diagrama, ya sea un mapa conceptual u otro que usted crea conveniente y pueda ser encajado en el tema. Otra estrategia que la mayoría también conoce sería un cuadro sinóptico. Observen el cuadro sinóptico de la clasificación de las ecuaciones diferenciales según su tipo, que antes hablamos, ordinarias, parciales, según su orden, cuando es primer orden, segundo orden, tercer orden y enésimo orden. Y según el grado, si son lineales o no lineales. Ahora, esto que acabamos de ver aquí, los que han utilizado el libro de Denis Seal, de ecuaciones diferenciales con aplicaciones, pueden darse cuenta de que esto como que lleva unas 7 o 8 páginas aproximadamente. Y miren que yo he estructurado todo esto de manera que sea sencillo, práctico y cómodo, que invite al estudiante a leerlo, a observar qué es lo que está plasmado en ese contenido. Acá tenemos entonces un cuadro comparativo de lo que son aspectos que vamos a estar viendo y la descripción relacionada con las ecuaciones diferenciales. Todo esto que yo estoy explicándoles aquí es un preámbulo o lo inicial que se da en un curso de ecuaciones diferenciales. ¿Qué aspectos yo voy a estar viendo? El origen y las primitivas. La descripción es la siguiente, el origen. ¿De dónde provienen las ecuaciones diferenciales? Ellas tienen 3 orígenes, ¿ya? Provienen de problemas geométricos, de problemas físicos y de las primitivas. En los problemas geométricos, sobre la familia de curvas en el plano cartesiano, tales como circunferencia, parábolas, etc. De los problemas físicos, ejercicios sobre la mecánica, la ley de enfriamiento de Newton, mezclas, circuitos eléctricos, entre otros. Y las primitivas, que vienen siendo ejercicios de eliminación de las constantes esenciales de una relación de la forma que aparece ahí. Ahora bien, observe que por ahí nos apareció el concepto de primitiva. Tenemos que entonces saber qué significa primitiva, ¿ya? Se denomina primitiva de una ecuación diferencial a la ecuación matemática que posee constantes esenciales y por derivación de estas tantas veces según el número de constantes da origen a la ecuación diferencial. Ejemplo, aquí tenemos que la ecuación diferencial, segunda derivada más primera derivada menos 2 veces la función es igual a 0. Tiene como primitiva a esta función que ven aquí. Y igual a c sub 1 exponencial de 3x más c sub 2 exponencial de e a la menos 4x, donde c sub 1 y c sub 2 a ellos se les conoce como constantes esenciales arbitrarias. Segundo ejemplo, la ecuación diferencial x y' más 2y' es igual a 0. Ella tiene como primitiva a la función y igual a c sub 1 más c sub 2 x elevado al exponente negativo 1, donde c sub 1 y c sub 2 son constantes esenciales arbitrarias. Ahí yo estoy haciendo un cuadro comparativo de esos aspectos, origen, primitiva, y continúo el cuadro comparativo con la eliminación de las constantes arbitrarias y familia de curvas. Para eliminar una constante arbitraria, dice que de una primitiva que contenga n constantes esenciales arbitrarias, yo tengo que derivar n veces hasta eliminar esas constantes, ¿ya? No hay un método, no existe una estrategia para yo poder eliminar las constantes arbitrarias, pero sí hay algunas recomendaciones de lo que yo puedo realizar para eliminar esas constantes. Una de ellas sería despejar la constante esencial arbitraria referida en alguna función primitiva. ¿Para qué yo la despejo? Para el momento de derivar, recuerden que la derivada de una constante es 0 y yo anulo esa constante de la misma función primitiva. Son una de las estrategias o una de las recomendaciones que se te da en ese caso. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo para que usted vea cómo se utiliza ese cuadro comparativo para resolver entonces una situación donde nos aparece eliminación de las constantes arbitrarias. Y la segunda dice derivar tantas veces aparezcan las constantes esenciales y resolver el sistema de ecuaciones con incógnitas esas constantes arbitrarias. Y finalmente vamos a ver lo de
la familia de curvas. Dice que una ecuación que relaciona simultáneamente un parámetro con dos coordenadas de un punto en un plano. Ahora, vamos entonces a ver ejercicios propuestos para ser resueltos en clase con con las estrategias que acabamos de ver. Miren que las estrategias utilizadas fueron los organizadores gráficos, mapa conceptual, cuadro sinóptico y cuadro comparativo. Fueron 3 estrategias las cuales nos dieron todos los conocimientos para entonces poder enfrentarnos a la resolución de ejercicios para ser resueltos en clase. El primer ejercicio, la mayoría lo conoce, algunos libros de texto ya lo presentan de esta forma, que es completar un cuadro, decir el tipo, el orden, el grado, decir si es lineal o no es lineal la ecuación diferencial. Aquí pueden ver este ejercicio y acá vemos entonces la completación de ese ejercicio. Observen que la primera ecuación diferencial es ordinaria. El orden es de grado 2 porque es la mayor derivada. Observen que la mayor derivada es la segunda, así que el orden es de grado 2. Digo, el orden es 2. Y el grado, como esta ecuación diferencial está elevada al exponente 1, así que el grado es 1. Y es lineal porque cumple coeficiente ecuación, coeficiente ecuación, coeficiente ecuación. No hay ninguna función ahí en términos de y como coeficiente a la diferencial o a la misma función. Así que en este caso yo puedo decir que es lineal. La siguiente es una ecuación de derivadas parciales, así que es tipo parcial. El orden viene siendo segundo grado, mientras que el grado está elevado al exponente 1. Esto que está aquí, yo lo puedo ver que está elevado al exponente 1, así que es de grado 1. Acá tenemos otra ecuación diferencial que es ordinaria de orden 3, porque la mayor derivada es 3. El grado no lo puedo definir debido a esto que está aquí, porque tengo una función en términos de y. Si esa función hubiese estado en términos de x, yo sí hubiera tenido que esta ecuación es lineal, así que no puedo definir el grado. Acá, esta es ordinaria. El orden, observen la mayor derivada, es 2, así que el orden es 2, mientras que el grado que tiene esa derivada está elevado al exponente 3, así que la segunda derivada, orden 2, está elevada al exponente 3, el grado va a ser 3. Y la última, que está de tipo parcial, donde la mayor derivada es de orden 2 y el grado o a lo que está elevada a ella es 1. Así que esta es una estrategia, mire, que compila casi todo lo que vimos en el mapa conceptual, en el cuadro sinóptico y en el cuadro comparativo. Vamos a ver los siguientes ejercicios. Ya ahorita viene la fase de preguntas si tienen alguna, así que yo les invito ahí a preguntar. Observen los siguientes ejercicios. Me dan la ecuación diferencial y acá me dan la función primitiva. Yo tengo que comprobar que esa función primitiva es solución a la ecuación natural. Así que la indicación nos dice, en cada uno de los ejercicios propuestos, verifique que la función primitiva es solución de la ecuación diferencial dada. Por cuestiones de tiempo, nada más vamos a ver los 2 primeros ejercicios y los otros ejercicios quedan ahí como ilustración. Observen el primer ejercicio, buscamos la primera y segunda derivada de la función primitiva, tal que, como tiene 2 constantes esenciales, C sub 1, C sub 2, la regla nos dice que según la cantidad de constantes, eso es lo que yo debo derivar. Busco la primera derivada, aquí la obtengo, busco la segunda derivada, aquí está. Luego voy a sustituir eso en la ecuación diferencial. La segunda derivada, reemplazo, la primera derivada, reemplazo, menos 12 veces la función original, reemplazo. Hago los cálculos algebraicos, reduzco y finalmente obtengo el resultado de 0. Quiere decir que esa función primitiva que aparece ahí es solución a la ecuación diferencial dada. Otro ejemplo, tenemos entonces observen que ahí no tenemos constantes esenciales ni nada, sino que tenemos la función en sí, pero la misma ecuación diferencial me dice lo que tengo que buscar la segunda derivada
y buscar la primera derivada. Así que como tenemos un producto aquí de funciones, aplico la regla del producto y obtengo la primera derivada. Luego aquí tengo la derivada de funciones trigonométricas, donde el ángulo es logaritmo natural de x, así que uso ambas fórmulas, tanto de la función trigonométrica como la derivada del logaritmo natural de x, así que ahí yo obtengo primera y segunda derivada. Ya cuando yo obtengo esos resultados, entonces reemplazo en la ecuación diferencial y obtengo la igualdad 0 igual a 0, lo que significa que esta función que está aquí es solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Vamos ahora con los problemas o origen de las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo usted va a enseñar una situación o cómo se la tiene que presentar al estudiante en un documento elaborado? ¿Ya? En los siguientes ejercicios, determina la ecuación diferencial de la familia de curvas descritas y haga un bosquejo gráfico de algunos de sus miembros. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de aplicación para que ellos vean cómo se originan las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Tenemos el primer ejercicio de aplicación. Dice, determina la ecuación diferencial de la familia de circunferencias que pasan por el origen y cuyos centros están sobre el eje X. Observen, esta circunferencia pasa por el origen y el centro está en el eje X. Así que yo voy a dar una idea de esos bosquejos gráficos de cada uno de ellos donde aparece la circunferencia. ¿Ya? Observen este bosquejo, pasa por el origen y el centro está sobre el eje X. La otra circunferencia también pasa por el origen y el centro está sobre el eje X, al igual que esta circunferencia de aquí y esta circunferencia de allá. Nosotros siempre con un gráfico, nosotros podemos apoyar para resolver un problema. Esos vienen siendo uno de los criterios que el matemático Polya dice en lo que son las partes de la resolución de problemas. Muchas veces dibujar un gráfico o hacer un esquema nos permite la solución a un determinado problema. Ahora bien, note que la familia de las circunferencias que pasan por el origen y cuyos centros están sobre el eje X van a tener por centro h, 0. La ordenada va a ser 0, porque acuérdense que el mismo problema en sí dice que el centro está sobre el eje X, ¿ya? Y el radio, podemos ver acá, observen, el centro es en el eje X y el radio va a tener la misma longitud que la abscisa. En este caso, el radio va a ser h. Recordemos que las letras h y k se utilizan para lo que es la notación del centro de una circunferencia. Creo que la mayoría, cuando vio la parte de cónicas, sabe que esas son las variables que se utilizan para denotar el centro. Así que tenemos que el centro es h, 0 y el radio es igual a h, por lo que yo voy a sustituir en la ecuación tal como sigue. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a h al cuadrado. Hago el desarrollo de los cuadrados que me aparecen aquí y elimino los términos que sean semejantes. En este caso, h cuadrado con h cuadrado, como están en ambos lados de la igualdad por propiedades o haciendo transposición de términos, usted elimina esa variable, quedándonos la ecuación primitiva x cuadrado menos 2xh más y cuadrado igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, es necesario de que usted le presente al estudiante un esquema para que él observe quién es la ecuación primitiva, que es esta de aquí, quién es la constante esencial arbitraria, en este caso es la letra h, nada más hay una constante, y el tipo de familia que es uniparamétrica porque solamente hay una sola constante. Entonces, en las sugerencias presentadas en el cuadro comparativo, decían que hay que derivar, para encontrar la ecuación diferencial, hay que derivar según la cantidad de constantes esenciales. En este caso, como hay una, yo tengo que buscar la primera derivada. Y una de las alternativas o de las sugerencias que nos presentan ahí es despejar la variable h, ¿ya? Entonces, yo voy a despejar la variable h y voy a derivar implícitamente. Observen, como esto está negativo, pasa hacia acá positivo y como esto de aquí está multiplicando a la h, va a pasar dividiendo, ¿ya?
aquí yo voy a aplicar la derivada de un cociente y recuerden que como esto es una constante, la derivada de una constante se anula o es igual a 0. Aquí apliqué la derivada del cociente igual a 0. Observen aquí, se aplicó un producto también, aquí la derivada del cociente. Esta expresión que aparece aquí la voy reduciendo o haciendo los procesos algebraicos que conllevan a esto. Como esta cantidad es distinta de 0, ella puede pasar a multiplicar hacia acá. Así que ella se elimina, quedándome como resultante esta expresión de aquí. Observen que 2, 4 y 2 es divisible entre 2, así que yo lo puedo simplificar los coeficientes y despejo la diferencial de manera que me queda esta expresión que está aquí. En la forma estándar es esta y en la forma diferencial es esta de acá. Usted también preséntele las dos formas para que él esté familiarizado, porque muchas veces solo te dice la forma estándar, pero no la forma diferencial y en verdad tú la puedes despejar y despejándola te das cuenta que más adelante cuando vienen los métodos de resolución de esas ecuaciones, ya tú sabes que de forma estándar tú puedes trabajar hasta mucho más cómodo que de forma diferencial. Siguiente ejemplo, demuestra que la familia biparamétrica que aparece ahí tiene como solución la ecuación diferencial de primer orden. Solución. Observen que la ecuación primitiva es esta de aquí. La constante inicial arbitraria son 2, C sub 1, C sub 2. Y la familia, como me dicen ahí, es biparamétrica porque tiene dos constantes, ¿ya? Como tiene dos constantes, busco la primera y segunda derivada, ¿ya? Ahora bien, voy a formar un sistema de ecuaciones diferenciales donde C sub 1 y C sub 2 son las incógnitas, ¿ya? Estas Y las voy a pasar hacia acá, me queda negativa. Esta Y' hacia acá también me queda negativa y esta Y' hacia acá me queda también negativa y ahí se forma ese sistema de ecuaciones donde yo tengo que buscar los valores de C sub 1 y C sub 2, que son las constantes esenciales arbitrarias. Este sistema tiene solución única cuando su determinante es igual a 0. Así que yo voy a buscar el determinante de estas expresiones donde aparecen los coeficientes. Del curso de álgebra lineal, toda la mayoría de ustedes pasó por ese curso, saben que cuando tenemos en una columna el mismo coeficiente, yo lo puedo factorizar y quitarlo de ahí. Observen que este menos, menos, menos es un menos 1, yo lo puedo quitar de ahí y ya me queda la expresión. El menos e a la 2x, a e a la 2x y e a la 2x también está en esta columna. Yo puedo factorizar eso y quitarlo de esa expresión, dado que ellos son distintos de 0. Y aquí también los puedo quitar, quedándome este determinante de una forma más cómoda. Esa es una propiedad que creo que es la simplificación de la columna en determinantes que cada uno de ustedes debió haber visto ya en ese curso de álgebra lineal. Y luego, como es un determinante de 3 por 3, aplicamos la regla de Sarrus y encontramos la solución de la ecuación diferencial. De esa manera es otra forma práctica de resolver. Miren que son dos tipos de sugerencia. Despejar la constante arbitraria de la ecuación diferencial o resolver un sistema de ecuaciones donde las constantes esenciales sean las incógnitas a buscar. Paramos aquí un momento y ya vamos entonces a ver qué me comentan ustedes de lo que hemos visto. Estamos en la fase ahorita de preguntas, aclaraciones, dudas, comentarios y aportaciones. No sé si alguien me puede comentar qué tal le ha parecido mi propuesta. ¿Qué le ha parecido hasta el momento lo que se ha dado en clase? A ver, alguna aportación, comentario. Lo siguiente que vamos a tratar van a ser los métodos, así que no sé si tienen algo que comentar. ¿Todo les quedó claro? A ver, los escucho. Por ahora todo claro, profesor. Sí, todo claro. Le agradezco a Aristides García.
Los demás, Alexis, que levantó la mano, dígame. Sí, bueno, buenos días, profesor y compañeros. Bueno, el curso tengo expectativas porque lo planteado hasta el momento me traslada a, a ese segundo año de la carrera de la licenciatura, porque prácticamente lleva la misma secuencia y por decir, la expectativa que tengo es que se le añada didáctica, Correcto, porque nosotros en la licenciatura vemos unas ecuaciones diferenciales, pero donde no existe como esa didáctica, ¿no? Es un ambiente muy abstracto y en el que uno está preocupado por resolver una de las situaciones planteadas en la asignatura. Entonces la expectativa que tengo es la palabrita esa didáctica, que es buscar la metodología, ¿no? Para enseñar y que a veces se hace un poquito complicada eh, en, esta, en, esta, en, estas, en estas asignaturas pues, de matemática. Ese sería mi aporte. correcto. Le pregunto, cuando usted dio la licenciatura en matemática, las ecuaciones diferenciales, ¿alguna vez le presentaron un mapa conceptual o un cuadro comparativo o hasta un diagrama tipo algoritmo, que eso es lo que yo voy a estar enseñándoles la próxima clase? ¿O eso fue todo así como me dice, tipo abstracto? Alexis. Sí, sí, lo que ocurre es que, bueno, vuelvo y repito ya lo que hemos pasado por el curso de ecuaciones diferenciales y la licenciatura, pues allí nos preparan, como por decir, para ir a la guerra. O sea, ahí no hay para buscar esas cosas de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, eso nunca se nos... Por ejemplo, en mi caso, a mí nunca se me presentó nada de eso en la licenciatura, solamente pues, estos son los temas, prepárense, practiquen y pues, como dice Paul, ya sueñen con las ecuaciones diferenciales, me decía mi profesora De de ecuaciones. álgebra y de ecuaciones, sueñen con las ecuaciones diferenciales. Pero no Correcto, nada de estas estrategias de lo que usted nos ha planteado, pues. correcto. Acá, Eric. Sí, me gustó la forma como esta forma de presentar los contenidos. Bueno, cuando yo estudié era un libro que te presentaban y tú le sacabas el libro un pocotón de copias y la manera resumida como uno puede presentar los contenidos y tenerlo como ese conocimiento a la mano, o sea, nos va a ayudar mucho, no solamente en esta materia de las derivadas y esta cuestión, sino en otras, ¿no? Esa forma, esa propuesta que usted ha puesto no va a servir en todo, ¿no? Porque regularmente en matemática hay muchos temas que son largos y hacerlo de la manera estructurada como usted lo ha presentado, creo que es una herramienta que nos va a ayudar mucho, que nos va a ayudar mucho a plantear ¿cómo se llama? Nuestras ¿Qué clases. hacer? Sí, nuestro quehacer educativo, que es Exacto. Así que la bueno, frase. Bueno, gracias, profe. sí. Bueno, como yo les había comentado y acá como nos dice el compañero Alexi, creo que en el mismo quehacer educativo de la universidad, como que esa parte se pierde. Muchos docentes van, como dice el compañero, van directo a la guerra, pues. No hay didáctica, nada más te dan unas copias o te dan un folleto. Siento que ahora con esta situación de la pandemia, eso ha cambiado un poco porque yo adicional a que doy mis clases, yo tengo estudiantes pues que les doy tutoría y muchos estudiantes de esos están en la tecnológica y yo les consulto, oye, ¿tú cómo estás dando tal tema en la tecnológica? Pues y ellos me mandan, como se puede decir, un barranco de folletos, que eso es página tras página, página tras página, y en verdad ahí el problema te lo escriben, el ejercicio de una ecuación diferencial, y te van redactando todo eso ahí, que en verdad eso no invita al estudiante a leer, eso lo desmotiva. ¿Qué hacen o qué están haciendo la mayoría de los estudiantes para aprobar esos cursos? Utilizan un app
utilizan algún software matemático, porque en eso sí son hábiles, insertan la ecuación diferencial, la resuelven, la copian, tal cual la resolvió, la entregan y ya, ahí hay una calificación. Entonces, esa parte es como un engaño, pues. Ya tú tendrías que buscar una estrategia o una forma de que el estudiante no solamente se apoye de esa app o que se apoye de esa herramienta o ese software, porque el software le va a dar todo el procedimiento, todos los cálculos, todo. ¿Y él qué está haciendo? Nada. Lo único que está haciendo es trasladando un conocimiento hecho por un dispositivo o por un software, un algoritmo, a una hoja para entregarlo para que el profesor le califique. Ahí no hay un razonamiento, ahí el estudiante está por aprobar el curso y esas situaciones en verdad dejan en evidencia pues esa carencia de interés por aprender. Así que yo les invito a que si alguna vez usted aspira pues a trabajar ya sea en una universidad o dar algún curso relacionado con las ecuaciones diferenciales o cualquiera de matemáticas, trate de incorporar todo tipo de estrategias creativas que sean atractivas para el estudiante, no tan cargadas tampoco, y que eso le permita al mismo leer, pues, invitarlo a leer. No sé si alguien más. Alexis, alzó nuevamente la mano. No, no, profe, ese fue de antes. Ah, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que comentar? Bueno, no hay más preguntas. Voy a continuar entonces. Ahora sí con los métodos. Método de resolución de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a ver las variables separables, la ecuación homogénea, las ecuaciones diferenciales lineales, las ecuaciones diferenciales exactas. También vamos a estar viendo las ecuaciones diferenciales especiales y demás. ¿Ya? Iniciamos. Las ecuaciones diferenciales por variables separables. Nosotros cuando dimos ese curso en licenciatura, porque me hablo también, me pongo mi persona porque yo pasé por ese curso, solamente se nos presentaba una sola forma, ¿ya? Miren que aquí yo les estoy haciendo un tipo de cuadro comparativo de lo que son las formas que tienen las ecuaciones diferenciales separables, cómo yo la puedo escribir y el método de solución. Las formas son tres formas, observen, donde hay un producto de funciones de X, de funciones de Y, o puede haber un cociente donde la función de X esté en el numerador y la función de Y esté en el denominador, o viceversa, donde la función de Y esté en el numerador y la función de X en el denominador. Muchas veces los libros de texto nos presentan una sola forma, que es esta que está aquí, pero existen dos formas alternativas para el caso de variables separadas. ¿Ya? El método de integración, se integran ambos miembros de la ecuación obteniéndose una familia uniparamétrica. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a haber un solo parámetro de soluciones, la cual queda expresada implícitamente. A menudo se tiene que utilizar técnicas de integraciones tales como integración por partes, fracciones parciales o sustitución trigonométrica. ¿Ya? Aquí vemos entonces dos ejemplos resueltos. Observen la primera, que nos habla de la diferencial de Y respecto a X igual a E a la X más Y. Ahí yo tengo que utilizar las derivadas de las exponenciales, las integrales o las derivadas de las exponenciales y ir despejando respectivamente hasta obtener esa familia uniparamétrica, porque solamente nos va a resultar un solo parámetro como nos aparece aquí. Yo, como les había mencionado, yo aquí no les vengo a enseñar ecuaciones diferenciales. Ya ustedes tienen eso previo de cómo resolver una ecuación diferencial y me imagino que hasta apuntes deben de tener guardado de eso a los que les gusta pues quedarse con sus apuntes de esos temas. Acá, observen, también tengo una ecuación diferencial que es el cociente. Miren que la función de arriba está en términos de Y y la función del denominador
está en términos de X. Así que despejo los diferenciales, integro en ambos lados y obtengo entonces la solución. Es común a esa constante volverla logaritmo natural, de manera que esas expresiones que están ahí sean, se aplique pues la propiedad del logaritmo natural y nos quede la expresión de manera implícita o de manera algebraica la solución sin la parte esa del logaritmo. Creo que esa es como una anotación que se utiliza muchas veces aquí para resolver este tipo de expresiones. Así que aquí tenemos entonces dos ejercicios resueltos por variables separables. Ya. Continuamos ahora. La ecuación homogénea, ¿ya? La ecuación homogénea tiene esta forma: diferencial de y respecto a x, donde voy a tener en el numerador una función en términos de x y en el denominador también una función en términos de x y de y. Puede ser escrita de esta forma: el método de solución se efectúa mediante cambios de variables siguientes que están aquí. Cambio de variable 1, y igual a u de x, y cambio de variable 2, x igual a u de y. Muchas veces la ecuación homogénea la podemos ver como una ecuación reducible a variables separadas, ¿ya? Esto es un caso de ecuación de variables separadas, pero nos conduce a una variable separada siempre y cuando hagamos una sustitución. Por ahí más adelante en el proyecto final que voy a estar conversándoles, que tiene que ver con las ecuaciones separadas, usted tiene que investigar cuáles son unos métodos que son reducibles y nos llevan a ecuaciones de variables separadas. Así que ahí voy a ver entonces ahora al final que estaremos conversando acerca de esos temas. Vemos aquí el ejemplo. Observen la ecuación diferencial. La tenemos ahí, ¿ya? Yo la voy a escribir de esta forma: diferencial de x respecto a y. Miren que es lo contrario a lo que ya estamos acostumbrados. Siempre es de y de x, pero aquí lo voy a escribir al revés. Diferencial de x respecto a y. Multiplico todo esto que está aquí por por 1 sobre de y. Me queda esto de aquí, despejo, y aquí me va a quedar la forma de ese diferencial. Observe que este diferencial yo puedo hacer el cambio de variable 2, donde x es igual a u de y, reemplazo la fórmula y obtengo finalmente la solución. Todo eso es un proceso algebraico que ya la mayoría de ustedes conoce de lo que se hacía ahí. Muchos trabajaban con dx, dv y de esa manera, pero bueno, a mí me gusta mejor trabajar con el diferencial, en la misma forma de diferencial, porque así no tengo que estar separando tanto las variables, después eliminando, haciendo transposición y así sucesivamente. Aquí, si usted trabaja de esta forma con los diferenciales, la respuesta la obtiene inmediatamente. Lo invito a que practique de esa forma como lo estoy resolviendo aquí y se va a dar cuenta que como lo hacía en ecuaciones diferenciales, trabajando con dx y dv o de v de y, sale un poquito más largo, más complejo, y acá con el diferencial se le presenta de manera más rápida. La ecuación diferencial lineal, la forma, observen, tenemos aquí de y de x igual más p de x y es igual a f de x, donde las funciones p de x y f de x se consideran continuas. Si f de x igual a 0, la ecuación diferencial entonces puede ser resuelta por variables separadas, ¿ya? Aquí la condición que la f de x tiene que ser distinta de 0. ¿Qué yo voy a hacer? Dice que voy a buscar un factor integrante llamado mu de x, que es e a la integral de p de x de x. Este factor se multiplica por toda la ecuación diferencial para finalmente obtener esta solución que aparece aquí. Yo recuerdo que ese método, cuando yo lo aplicaba, yo hacía un procedimiento extremadamente largo, porque en sí el profesor nos explicaba pues de esa manera y nos decía que no guiáramos de libro, pues, porque como ya sabíamos o teníamos el concepto de derivadas e integrales, siempre nos mandaba al libro de Denis Silv, resuelva, lea, vea cómo se realiza. No me los presentaba de esta manera. Observen ahora el ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial a resolver,
¿ya? Observen que P de X, en este caso, tenemos que es menos 4 sobre X. Cuando yo resuelvo esta integral, me queda E a la logaritmo natural de X a la menos 4. Así que ya sabemos por propiedad de los exponenciales que mu de X vale menos 4X, ¿ya? Yo esto que está aquí lo voy a multiplicar por la ecuación diferencial. Observen, multiplico todo esto, lo voy distribuyendo. Y esta expresión que tengo aquí es la derivada respecto a X de X a la menos 4Y. Observen, si yo hago la primera, derivo la segunda, me queda el diferencial de Y. Menos la más la segunda, derivo la primera. Si yo derivo esto que está aquí, esto de aquí me queda entonces menos 4X a la menos 3Y. Así que esta expresión que aparece aquí, usted la puede escribir como la derivada de un producto, de este producto que está acá. Quiere decir que este diferencial va a pasar para el lado derecho y me queda la derivada de esto es igual a X a la X, la diferencial. Integro en ambos lados y ya sabemos que la integral de la derivada de una función es la función. Y aquí me resulta una integral que yo la tengo que hacer por partes. Así que yo hago esa integral por partes y obtengo la solución. Lo más que puedo hacer es este X a menos 4, multiplico todo por X4 positivo y distribuyo eso en la función primitiva resultante, que es una función uniparamétrica, y miren que ya ahí yo obtengo la solución. Lo curioso es que yo esta parte no la hacía así. Acá yo hacía otro proceso de cambio de variable y integraba y no lo veía como que esto que está aquí es la derivada de un producto. Miren que esta forma, que lo vi en un libro de texto que las presentan en los textos nuevos, curiosidades, pues, que aparecen aquí, usted puede ver esto de aquí como la derivada de un producto. Por lo general, siempre esto de aquí es un producto que usted lo reescribe como la derivada de esa expresión y obtiene finalmente la solución de esa ecuación diferencial. Esto yo se los voy a estar compartiendo a ustedes, así que por esa parte no se preocupen, usted va a tener el PDF de esta presentación. Las ecuaciones diferenciales exactas, la forma, cómo puede ser escrita y el método de solución. Esta es un poco extenso el proceso, así que yo no voy a hacer mucho énfasis en ella, sino que solamente voy a mencionar acá los ejercicios para que usted más o menos se acuerde de lo que tenía que hacer. Cuando usted tenía una ecuación diferencial exacta, usted buscaba la derivada respecto a y de esta expresión, da 2x, ¿ya? Luego buscaba la derivada de esto de acá respecto a x, da 2x. Como esto que está aquí es igual, entonces ya tenemos que ella es una ecuación diferencial exacta, ¿ya? Entonces, luego, esta función de aquí, recordemos que esto se integra respecto a x, donde la y se tiene que ver como una constante, ¿ya? Así que cuando yo integro esto de aquí respecto a x, me queda x cuadrado y más x cubo más una constante c, ¿ya? A esa constante c yo la voy a llamar una función f de y, que era el proceso que se realizaba en este tipo de ecuación. Así que yo voy a tener x cuadrado más x cubo, esa c la voy a llamar f de y, va a ser igual a f de xy. Voy a derivar ahora parcialmente respecto a x, parcialmente respecto a y, ambas expresiones de ambos lados. Cuando derivo, observe que aquí me queda la x como es constante, ella no cambia. La derivada de y es de y, la derivada de x cubo es 0 porque es una constante, y la derivada de f de y es f' de y. Y luego busco la derivada de f de x, que va a coincidir entonces con esto de acá, que era el proceso que se realizaba. Luego esto y esto se elimina, ya hago transposición y me queda que la derivada de f de y igual a 0, integro en ambos lados y me queda que f de y es igual a c. Así que la función o resolución de esa ecuación diferencial es esa que nos aparece ahí, que es el proceso que aparece aquí, que miren que está un poquito largo todo lo que hay que hacer, pero siento que la mayoría de ustedes recuerda lo que se hacía ahí. Si no recuerda, puede dar un repaso en algún video de YouTube
o en algún documento o consultar el libro de ecuaciones diferenciales, el que más se utiliza, que es el de Denis Silv, de cómo resolver una ecuación diferencial exacta. Ahora, continuando con las ecuaciones diferenciales, no sé si ustedes, la mayoría vio en la parte esa de los cursos, estos tres personajes que cada uno de ellos tiene una ecuación diferencial que lleva su apellido. La ecuación diferencial de Bernoulli, la ecuación diferencial de Riccati y la ecuación diferencial de Clairaut o Clairaut. ¿Ya? Estos nombres o estos tres matemáticos, hay un proyecto o una asignación, me parece que es la número 3 o 4, creo, donde usted tiene que investigar o completar entonces cada uno de los diagramas que yo les coloqué ahí, que son de matriz de inducción, que son plantillas, donde usted va, bueno, ahorita se los voy a presentar para que usted tenga una idea de lo que hay que hacer. Así que esa actividad es en grupo de 3, porque cada quien investiga uno y luego compilan la información para subirla entonces a la plataforma. Vamos entonces a ver brevemente qué fue lo que dijeron cada uno de ellos, ¿ya? La ecuación diferencial de Bernoulli es una ecuación diferencial de primer orden. Puede escribirse de la forma diferencial de y respecto a x más función p de x de y es igual a una función q de x y elevado a un exponente n, donde p y q son funciones reales continuas en un intervalo a, b cerrado, y n es una constante real diferente de 0 y 1. Si la n vale 0, entonces vamos a tener una ecuación lineal. Y si la n vale 1, entonces podemos resolver esa ecuación por variables separadas. Así que no, la condición para esa ecuación diferencial es que sea distinta de 0 y 1. Ella se va a resolver haciendo la sustitución u igual a y a la 1 menos n. Esa sustitución es la que me permite resolver esa ecuación diferencial de Bernoulli. Seguimos con la ecuación diferencial de Riccati. Es una ecuación diferencial ordinaria no lineal de primer orden, inventada y desarrollada en el siglo XVIII por el matemático italiano Jacopo Francesco Riccati, con el fin de analizar la hidrodinámica. Generalmente esta ecuación se presenta de la forma diferencial de y respecto a x, función p de x por y más función q de x por y al cuadrado igual a f de x. Y se resuelve si previamente se conoce una solución particular. Y finalmente, la ecuación diferencial de Clairaut, la ecuación llamada así por su inventor, el físico francés Alexis Claude Clairaut, que es una ecuación diferencial de la forma y igual a x, diferencial de y respecto a x, más una función que está valorizada en ese diferencial. Y esa función es continuamente diferenciable. El interés que presenta este tipo de ecuación se debe al hecho de que tiene como solución a una familia de rectas. ¿Ya? Bueno, vamos entonces antes de ver esta parte, no sé si quieran comentar algo. Aquí va esto primero. Pasamos a las preguntas, aclaraciones, dudas y comentarios acerca de lo que se ha presentado hasta el momento. No sé, alguien que quiera comentarme algo. Hasta el momento, miren que la estrategia que utilicé para cada una de los métodos de solución fue un cuadro comparativo donde daba la forma de cómo se puede escribir y el procedimiento, ¿ya? Yo la próxima clase les voy a enseñar a elaborar un diagrama tipo algoritmo, el cual les voy a presentar varias ecuaciones diferenciales ya resueltas y
vamos a hacer ese diagrama que sea atractivo de lectura para el estudiante, no presentarlo de manera corrida como siempre se da o lo están haciendo actualmente, ¿verdad? En un solo documento ahí presentan todo y que el estudiante lea, interprete qué se hizo aquí, qué se hizo allá. No, yo les voy a estar presentando la próxima clase que nos vamos a ver el diagrama tipo algoritmo para resolver entonces que el estudiante vea cómo se resuelve una ecuación diferencial paso a paso, procedimiento a procedimiento, la justificación y él vea de que esto salió de aquí, que aquello fue así, el proceso respectivo que se ha de realizar. Alexis González, dígame. Alzó la mano. ¿Algo que comentar? Ernesto. Buen día, profesor. Interesante la clase como lo están presentando, porque como lo dijo el compañero Enante, en la universidad nos preparan para aprender los contenidos, la teoría, pero no nos preparan para enseñar. Correcto, así mismo es. No nos preparan para la parte esa de enseñanza, como lo está comentando aquí ahorita mismo. Miren que yo, por lo general, yo siempre busco estrategias, ya sean esos cuadros, esos organizadores gráficos visuales, pero eso sí, yo tengo que tener todo el contenido investigado y ver de qué manera entonces yo puedo trabajar el mismo. Yo aquí, bueno, por aquí también tengo otro documento que ese fue el que extraje la información. Voy a ver si se los puedo presentar. De la propuesta didáctica, ese también se los voy a subir. Acá, bueno, voy a ver la propuesta. Vamos a ver aquí, compartir esto. Aquí tengo el documento. Es el de la propuesta. Esto también se los voy a estar subiendo. La propuesta didáctica para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Aquí está casi todo lo que hemos tratado hasta el momento, ¿ya? Lo que hemos tratado hasta el momento. Y como nos dice el mismo curso, nos dice la administración, que este curso no es de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Este curso se basa en buscar estrategias didácticas para poder desarrollarla, ¿ya? Yo este documento también que se los voy a estar compartiendo a ustedes, aquí está todo. Observe las estrategias para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales, lo que yo les acabo de comentar ahí en la presentación. Aquí tengo el mapa conceptual más claro, ya de cómo presentar esa teoría. Miren que la teoría matemática uno tiene que buscar la forma atractiva. Casi todos los contenidos usted los puede tratar en un mapa conceptual resumen, ya sea al inicio o al final de todo lo que se trató para que el estudiante hasta lo pueda completar. Pues usted le puede dar la estructura y él la pueda completar de esa manera. Lo del cuadro sinóptico, lo del cuadro comparativo, aquí se aparece todo en la misma página. Los ejercicios propuestos para resolver en clase, ya de lo que yo les había comentado acerca de la familia de curvas, cómo se originan las ecuaciones diferenciales. Y también ver aquí la metodología. Muchos me preguntan cómo yo hago esto. Bueno, esto aquí tiene su ciencia. Para hacer este tipo de imágenes yo he aprendido, pues he visto tutoriales de cómo quitarle, por ejemplo, a esta imagen de aquí, cómo quitarle el fondo y hacerlo, porque esto no es una imagen que yo encuentre por ahí. Yo mismo la voy armando y voy buscando la forma de darle animación pues, a los contenidos en cuanto a lo que es la matemática. Y acá observen cómo les presento a un contenido a un estudiante mediante esta forma. Observen que aquí en esta columna de la izquierda me aparece lo de variables separables, la forma puede ser escrita
y el método de solución. Y aquí mismo al lado, entonces, 2 ejercicios resueltos, ¿ya? Acá, cómo enseñar las ecuaciones homogéneas. Aquí está el procedimiento y un ejercicio resuelto. Acá también tenemos las ecuaciones diferenciales lineales y un ejercicio resuelto. Y acá tenemos entonces las ecuaciones exactas, el método de solución. Y acá tenemos 2 ejercicios resueltos, que eso también se los voy a estar compartiendo a ustedes para que tengan esa información ahí. Y si algún momento les toca dar el curso de ecuaciones diferenciales, traten de utilizar esta propuesta y adaptarla. Usted también la puede adaptar a la forma que usted considera que debe aprender esto, debe aprender aquello. Esto no es necesario, así que usted le da la adaptación. Y finalmente la ecuación de Bernoulli, que aparece aquí. Todo el proceso que se realiza y 2 ejercicios resueltos, ¿ya? No sé si la mayoría de ustedes domina lo que es el editor de ecuaciones para escribir esto o les cuesta. Yo recuerdo que cuando salí de la licenciatura en matemáticas yo no sabía nada del editor de ecuaciones y poco a poco fui aprendiendo. Hay tutoriales para esto, como uno escribe, porque esto hay que estar escribiéndolo paso a paso. Miren, esta ecuación diferencial. Paso a paso todo ese procedimiento y estos ejercicios resueltos llevan su tiempo al realizar. Dejar aquí de compartir. Entonces, bueno, vamos a ver la participación pues, en clase de ustedes. A ver que cada quien me diga un comentario breve de qué fue lo que vio aquí en la clase de hoy y lo aprendido. Así que me dice su nombre y comenta para entonces evaluarle como una asignación en clase. Usted coménteme de lo tratado aquí en clase y qué vio. Así que me da su nombre y yo entonces, si tengo que complementar lo que usted me dice, lo complemento. Si no, le felicito por su comentario. A ver, ¿quién es el primero? Buen día, profesor. Mi nombre es Onilda Araújo. Ok, Onilda, dígame. Sí, profesor, me ha gustado sí, la estructura que usted le ha dado a cómo enseñar las ecuaciones, porque ciertamente son contenidos bastante largos cuando uno desarrolla la ecuación. Y el método en sí muchas veces demanda algunos detalles y entonces es como difícil, pues entonces cuando uno le va a exponer a la clase al estudiante para que siga el paso o por decir el procedimiento, elegir por lo menos 3 pasos que tenga que dar según el método. Pero hay algo que me doy cuenta es que cuando el chico tiene que devolver, vamos a decir, un ejercicio o una evaluación que uno ponga, he visto por lo menos que en el caso desarrollan las operaciones como usted le dice exactas y quieren desarrollarlo con otro método porque no comprenden el método. Y entonces muchas veces, como usted dice, utilizan las apps y se saltan los pasos porque no son los pasos que tú has indicado. ¿Cómo usted hablaba de unas plantillas? Estas plantillas se pueden adecuar para el hecho de que cuando ellos, yo quiera por lo menos ponerle un ejercicio o algo así, que sigan los pasos. ¿Usted tiene este tipo de plantillas ya? Sí, ya yo tengo esas plantillas listas. Eso es lo que viene la clase siguiente. Vamos a tratar eso. Entonces, qué interesante, porque sí, de verdad que cuando uno va a evaluar, Dios, o sea, se llena uno de tantas contradicciones porque, ¿sabe? No, hizo la operación, es cierto, me diste la respuesta, pero no es conforme al método que te estoy pidiendo. Correcto. Entonces, eso es como a veces cae uno como en... ¿Te la pongo mala o cómo? Pero, sí, le baja punto porque no sigue el proceso a seguir, pero yo le recomiendo el uso de la plantilla, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Muy bien. Gracias, profesor. Ok. Acá Aristides García y después Alexis. Buenos días, profe. Yo la verdad que me siento identificado cuando usted habla de que los estudiantes cuando ven que son 6 páginas, 8 páginas, como pierden el interés. Para mí la materia de ecuaciones diferenciales fue la más difícil dentro de la licenciatura y quizás fue por eso, porque nos daban bloques de páginas, nos daban mucho material de esta manera y yo en lo personal para leer
perdí el interés y ahora veo las ecuaciones diferenciales de otra manera. Por lo menos el esquema que usted muestra es lo mismo que a mí me enseñaron quizás con 8 páginas y que era lo que yo tenía que aprenderme porque tenía que aprenderme. E incluso mis compañeros no me dejarán mentir, aquellos que están aquí en el curso que dieron la licenciatura conmigo, yo fui uno de los que más sufrí y ahora digo que no fue la materia, sino fue el método con el que me enseñaron, que por lo general, vuelvo y le repito, eran demasiado páginas, demasiado contenido, cuando quizás el profesor en su momento pudo haber resumido esto en un cuadro, lo hubiera visto de otra manera como ahora lo veo. Así que de verdad que quedo muy contento, es algo que voy a plasmar, que voy a copiar y tratar de manejar de esa manera, profesor. Muchas gracias. Dele, gracias, Aristides. Acá vamos a Eric Iván Carrera y después seguimos con Alexis. Eric. Ok, sí, profesor, me gustó mucho la parte de utilizar los cuadros comparativos para la enseñanza. Aparte, como lo dije anteriormente, ya usted utilizó los diferentes métodos y al utilizarlo, los cuadros comparativos en la enseñanza hace que el estudiante pueda ver más de los diferentes métodos de resolución, más sencillos, que ve tantas palabras, tantas fórmulas, y me gustó mucho esa parte, ¿no? Y aparte de esta materia la puedo aplicar en otra, o sea, en la misma forma, pues, y eso es lo que me ha gustado muchísimo, y bueno, espero que las enseñanzas se vean así o se sigan enseñando así como usted la está planteando, porque ayudaría mucho a nuestros estudiantes, ¿no? Listo, gracias Eric por su comentario. Acá Alexis González. Y buenos días nuevamente. Bueno, con referente al curso la licenciatura, he comprendido que la licenciatura nos prepara no para enseñar en la secundaria, nos preparan para prácticamente dar clases en las universidades, porque si vemos de lo que nos dan en la licenciatura, honestamente, ¿qué damos en la secundaria? Solamente la parte, claro, el fundamento, lo abstracto, la comprensión, ¿no? Eso es por una parte. Lo otro de las herramientas, los apps, no están mal. Deben ser una guía para el estudiante, en el que el estudiante resuelva y, voy a confirmar. Pero ellos no lo hacen así. Ellos lo hacen es para salir del paso. Correcto. Es Y así eso como lo está. y eso se debe en lo que yo sigo manifestando como profesor de matemática, que en gran medida los que tenemos la culpa de que nuestros estudiantes vean la matemática como fea, horrible, algo oscuro, es nosotros mismos, porque de eso depende, es así por la formación que hemos recibido. No tenemos la metodología, no tenemos métodos, o sea, la didáctica de cómo transmitir un tema. Y nos vamos con lo que copiamos de nuestros profesores en la universidad. Que voy a poner este problema para hacer decir que la matemática en sí es dura y que yo soy el profesor más, por decir, más bravucón, pues que tienen que tenerme miedo. Sí, el filtro, como le dicen. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ese chip, olvidar ese chip y buscar las herramientas. Los chicos tienen el conocimiento, solamente que esa matemática está en un lado, en una esquinita, ya bien asustada, pero es por nosotros mismos. Entonces tenemos que buscar las metodologías y esto que usted nos está planteando no se nos debe olvidar, porque muchos también, soy muy crítico conmigo mismo y con mis colegas. Pues si tenemos que utilizar un tiempo para buscar esas metodologías, oiga, vamos a hacer este mapa conceptual, este cuadro sinóptico para reducir el contenido, hagámoslo. Sí, lleva un tiempo y todo lo demás, pero
no hay de otra, porque si seguimos con la misma metodología, que, buenos días, que presento esto y tienen que hacer esto conductualmente, pues estamos siguiendo haciendo la misma rutina. Entonces, Correcto. ese es mi aporte, profe. Dele, sí, me quedo con lo que me dijo acerca de las apps. Quiso dar a entender que las apps deben utilizarse para corroborar los resultados, no para desarrollar en sí todo el problema. Evidenciar, lo que yo hice acá manualmente es el mismo resultado que me está dando la app. De esa manera, la idea pues, que usted quiso dar es que las apps sean para corroborar o verificar resultados. Siguiente. ¿Alguien Yo, más? profesor Ezequiel Ezequiel. Mora, Ok, Ezequiel. la metodología que usted ha propuesto ha sido diferente y muy, muy buena, ya que nunca había visto esa didáctica con respecto a las ecuaciones diferenciales. La, Ajá, se fue el audio. ¿Alguien más? Acá mientras recuperamos el audio del compañero. Buen día, profe Ernesto Mendoza. Ajá. Me parece interesante porque, por ejemplo, en estos cuantos minutos que ha presentado la clase, he recordado casi un semestre que di en la universidad. La forma que lo presenta, los esquemas, está resumido y entendible. Pienso yo que estos esquemas debemos, como usted ha propuesto anteriormente, solamente el docente proponía. Se le escucha como entrecortado acá, Ezequiel. Ya vamos a ver si al final acá ya. Solamente se puede aprender con el tiempo, pero claro, sé que son importantes estas dos partes. Ajá. Listo, pues. Sé que son importantes, profe, esas dos, pero con la metodología que usted ha propuesto, profe, me da mucho interés de motivación, más bien mucha motivación a seguir aprendiendo acerca de las ecuaciones diferenciales. Ok, le agradezco acá su comentario. Ese es mi aporte, profe. Sí. Acá, Ernesto, para finalizar ya la idea que estaba diciendo. sí, como decía, que el esquema que ha presentado debemos copiarlo, porque son muy interesantes y de esta manera podemos dar una clase completa, cosa que los chicos entiendan de manera resumida todo el tema. Y como decía el compañero, muchas veces el problema de los profesores, de cómo enseñar clase. A veces recuerdo, por ejemplo, cuando di esta asignatura en la universidad, fueron libros y copias y copias y copias que llenaba los folders en un día de puras copias. Me Y imagino. al final uno queda de que por dónde empiezo, que si esto y lo otro, y es mucho contenido para entrar, uno así queda como perdido. Sí, correcto. Por lo mismo, yo los invito a que rompan ese esquema de esos profesores, como se les puede llamar, tradicionales, que saturan en contenido. No, usted siempre busque la forma de que ese contenido sea atractivo, motivacional, invite al alumno a leer, que esa es la idea principal de esto. Sí, muchas veces cometemos el error por ejemplo, si yo aprendí de esta manera, así mismo enseño. Y lo que voy a Correcto. hacer es cometer un error, traumar a los muchachos cuando voy a la clase con tanto contenido. Listo, le agradezco su aporte, Ernesto. Los demás, ¿alguien más va a comentar? Recuerden que estos comentarios se están evaluando en la participación en clase, así que tiene un porcentaje. Efraín Carpintero. Buen día, profesor. Mi nombre es Efraín Carpintero. Profe, la verdad, como mis compañeros ha detallado anteriormente, la clase que usted acaba de presentar ha sido interesante. ¿Por qué interesante? Porque un compañero que acaba de hablar anteriormente, él y yo, nosotros hicimos la tesis acerca de ecuaciones diferenciales parciales. Al investigar tanto, profe, ahora con la idea que usted acaba de dar, esa investigación nosotros podía hacer menos de un mes o menos de una semana, con la idea que usted planteó ahora. Entonces, ¿qué nos hace recordar esto? Que la clase debió ver más sencilla, más útil, sin embargo, como la forma que nos presentaron, la clase se vio como más abstracta e incomprensible. Por ende, nosotros no pudimos hacer la tesis más rápida, sin embargo, ahora con esta idea ya nosotros tenemos las nociones
para llevar al campo laboral y demostrar la atractividad que hay para aprender la clase de matemáticas. Y yo me quedaré con esta idea, que es como trabajar en cuadros sinópticos, que es la manera más resumida y la forma más rápida de llegarle la clase a nuestros estudiantes. Eso es mi aporte. Correcto. Esther de León, que alzó la mano por ahí. No fui yo, profe Araúz. Ah, Araúz. Dígame. No, era mi, bueno, en realidad sí como les decía, presentarlo, presentar lo que son las ecuaciones. Yo le pregunté era si la plantilla cuando ellos nos devuelven, porque la verdad que sí me llamó la atención cómo usted lo presenta, de verdad que esta dinámica de presentárselo así bien como resumido, es como un resumen, sí. Es como un resumen donde ellos detallan paso a paso y yo creo que queda más cimentado. La verdad que sí me gustó, pero era que yo creo que se me quedó la mano levantada, profe. Gracias. Ah, bueno, ya. Creo que Marilyn por ahí subió la mano. Marilyn o ¿qué? Mayrlen, profesor. Mayrlen, ya. Sí. Buenos días. Buenos días. Sí, me pareció muy interesante, ya que como lo han dicho mis compañeros cuando estudiamos licenciatura, nos enseñan cosas muy abstractas y cuando vamos a la práctica es muy difícil para nosotros entonces también aprender nuevos métodos de enseñanza. Y pues es muy interactivo, un método muy novedoso pues para enseñarle a los chicos y cualquier tema que estemos dando para así que ellos nos puedan comprender mejor y obtener el mejor conocimiento y ya nos puedan comprender, porque a veces cuando son problemas así muy tediosos ellos quedan como que no saben pues. Y pues sí me pareció muy interesante para aplicarlo pues a mis estudiantes ahora con esta modalidad virtual. Creo que sería de gran ayuda para ellos para poder entendernos mejor los temas, ya que no los tenemos frente a frente y pues es muy bueno el método que está utilizando. Gracias, García. Tu nombre está un poquito difícil de pronunciar, pero bueno. Mayrlen. ¿Alguien más va para pasar entonces a lo que es la parte de la evaluación? No sé si alguien más tiene algo que comentar. Voy a pasar ahorita breve a la evaluación, nada más para que sepan, pues, cómo lo que se va a tratar aquí. Buenos días, profesor. Ajá, dígame. Sí, mi nombre es Jacqueline Bonchón. Yo pienso que en la licenciatura no vemos esta cuestión de la didáctica y esta parte es un complemento muy importante a la licenciatura. Entonces, todas estas sugerencias que usted nos ha dado son muy buenas, las tenemos que tomar en cuenta tanto para esta materia de ecuaciones diferenciales y para las otras. Hemos estado aprendiendo mucho sobre muchas herramientas que existen actualmente y que no conocíamos. Así que lo considero muy bueno el técnico en general y bueno, con respecto a su materia, pues las herramientas nuevas que usted nos está sugiriendo. Ok, le agradezco. Voy a compartir aquí brevemente algo y los que faltan, entonces me comentan ahorita. Nuevamente seguimos con el panel de preguntas y respuestas. Y va a ver aquí la parte esta de lo que vamos a estar realizando. Como que no deja compartir. Aquí está. Vamos a ver aquí si me permite. Ahí está. Los trabajos en clases y asignaciones. Nosotros vamos a estar desarrollando en total 4 asignaciones. La asignación número 1 se llama competencias docentes en matemática. Ese es individual. Yo creo que ya yo le subí eso a la plataforma. De todas maneras me indican ahora por el grupo de WhatsApp o al privado, porque ya cada uno de ustedes tiene mi número. Me pueden escribir si tiene alguna pregunta referente a eso. Ese de trabajo es individual. El número 2 son los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es grupal de 2 estudiantes. La asignación número 3 es la biografía de un matemático a la teoría de ecuaciones diferenciales, es individual. Ahí sí me tiene que usted escribir
al privado para yo entonces asignarle uno de esos matemáticos que aparecen en cada una de esas, los nombres, pues, de que asigne de manera que no se repitan y que cada uno le toque investigar un matemático diferente. Y la actividad número 4, que es las ecuaciones diferenciales clásicas, Bernoulli, Riccati, Clairaut, es grupal de 3 estudiantes, ¿ya? Finalmente, también ahí tenemos el proyecto final, que yo voy a ver si lo realizo en grupo de 2 o de 3 estudiantes, eso yo les estaré informando. Tendría que hacer las consultas con administración del colegio, a ver de cómo se trabaja ese proyecto final con ustedes. Y tiene que ver con confeccionar un material didáctico que facilite el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales por el método de variables separadas. Conceptos, procedimientos, ejercicios resueltos e investigar ecuaciones. Yo necesito que esto sí lo escriban para que ya vayan investigando esta parte. Ecuaciones diferenciales reducibles a variables separadas, ¿ya? Mediante una sustitución que me lleve esa ecuación diferencial a ser resuelta por variables separadas. Yo busqué un documento y encontré un documento que tenía como 7 sustituciones, dependiendo de la función. Así que por ahí pueda que usted, investigando, encuentre otras sustituciones. Si usted lo escribe así mismo en el Google, puede encontrar una información relevante a eso. Quiero ver otro enfoque de la enseñanza de las variables separadas, porque muchas veces las variables separadas, ¿cómo las vemos? Separe aquí, separe allá, integro X, integro Y y obtengo la ecuación. No, hay que buscar un procedimiento como que haga un proceso alterno que nos conduzca a lo que es la parte de la variable separada, ¿ya? Igual a esto usted ahorita puede aprovechar y puede hacerle captura si quiere también de pantalla y tenerlo ya ahí esa información, y debe utilizar PowerPoint, un video, software educativo y recurso propio, alguna idea o algo de, oye, voy a enseñar esto así, lo voy a dar así, o lo voy a hacer como el profesor me dijo, mediante esta estrategia, este organizador gráfico. Si ustedes se van a Google y buscan organizadores gráficos, ahí le sale un sinnúmero de organizadores, y en verdad eso usted los puede estar implementando aquí en clase. Ahora voy a dejar aquí de compartir y voy a presentarles pues cada una de las asignaciones. Las 4 asignaciones se las voy a presentar nada más para que vean que son sencillas. Aquí yo no les voy a poner una prueba de ecuaciones diferenciales, resuelva, compruebe, no, nada de eso. Son puras asignaciones tipo investigativa, las cuales usted debe resolver y responder. En cuanto a los ejemplos de ecuaciones diferenciales que se le pidan, usted puede buscar uno ya resuelto, solo de plantearlo ahí a donde se le indica, pues. No tiene que ponerse, voy a ponerme a resolver. No, usted no tiene que resolver ningún tipo de ecuación diferencial. Si sabe resolver, eso lo demostró a su tiempo en el curso. Ahorita mismo es cómo usted va a encajar esas ecuaciones diferenciales en cada uno de los proyectos propuestos o las asignaciones propuestas dadas. Así que voy a hablarles brevemente de cada una de esas asignaciones. Y vamos a empezar con la número 1. La asignación número 1, como dije, tiene que ver con las competencias docentes en matemáticas, ya es de manera individual. Aquí nos aparece leer previamente el siguiente artículo, competencias que desarrolla el docente de matemáticas y sus estrategias, ya. Aquí yo extraje este artículo de esta fuente que aparece aquí. Si usted quiere leer, adicionar algo más, usted con este link, usted puede acceder a todo esto que está aquí y hacer una lectura de lo mismo, ¿ya? Cuando usted hace la lectura de todo esto que aparece aquí, entonces hay unas preguntas que tienen su ponderación y usted las tiene que responder. Las competencias docentes, cuáles son las competencias requeridas para enseñar, cuáles son las competencias del docente, qué es una competencia matemática, cuáles son las competencias que se desarrollan en matemática. Completa la siguiente tabla donde nos aparece la competencia y acá el indicador. Entonces, usted pone
Modelación en ecuaciones diferenciales, indicadores les salen. Modelación para plantear y resolver problemas de ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son los indicadores? Toda esa información usted la consulta en la web y le aparece. Claro que debe hacer lectura de ella. Así que esto tiene su fecha de entrega en la plataforma. Miren que es tipo investigativo, tipo teórico, la cual usted puede desarrollar. ¿Ya? Vamos entonces a ver la otra, que se las voy a explicar brevemente cada una, por cuestiones de tiempo. Veamos la segunda. La segunda tiene que ver entonces en grupo de 2 estudiantes. Observe, es un cuadro comparativo donde aparecen los 5 métodos que les expliqué: variables separables, homogéneas, lineales, exactas y Bernoulli. ¿Ya? Usted me dice la forma de la ecuación, me dice una breve descripción de cómo resolver esta ecuación y las similitudes o diferencias. Por ejemplo, si variables separables se utiliza acá, si homogénea puede aparecer acá, o si exactas aparece en variables separables. Ver cuáles son las semejanzas y las similitudes que tienen entre las demás ecuaciones. Así que este cuadro también tiene una ponderación de 100 puntos. Y es sencillo, pues un cuadro comparativo, como yo les decía, ya aquí le estoy dando la plantilla, cosa de que usted la complete. Dejo de compartir y vamos a ver entonces otro. Compartir pantalla. Ahora al final me preguntan si tiene alguna pregunta que realizarla. Vamos con la 3. Me indican si se ve la 3. ¿Les apareció la 3? ¿En pantalla? Sí, profesor. Sí. Sí. Bueno, la biografía de matemáticos, como yo les había comentado, aquí están los matemáticos. Usted me escribe ahora, finalizando, al WhatsApp privado y yo le doy el nombre del matemático que le toca a usted para que ya usted vaya haciendo la investigación de esto. Por ahí un estudiante, una de las alumnas me está preguntando lo de la plantilla. Bueno, lo de la plantilla más o menos es esto. Bueno, en este caso es para información. Miren, esta es ya un ejemplo. Yo le estoy dando un ejemplo ilustrativo a usted del matemático. Leonard Euler, el nombre, el nacimiento, la nacionalidad, el fallecimiento, su frase célebre, los aportes al cálculo y las ecuaciones diferenciales, una foto o imagen de él, y las fuentes que yo consulté para extraer esa información, ¿ya? Este es el ejemplo y acá está la plantilla que usted me tiene que, matemático, usted nada más aquí cambia, pone el nombre del matemático, aquí la imagen del matemático y va completando todo lo que se hizo con Euler. Le toca completarlo entonces con el matemático que a usted le tocó y acá los aportes que hizo él. Miren que hay un matemático para cada uno de ustedes, así que usted ahora me escribe al privado y me dice, y yo le asigno qué matemático le va a tocar, ¿ya? Referente a yo, así vaya respondiendo el chat, usted me dice, buenos días, soy el estudiante de didáctica de las ecuaciones diferenciales, para que me asigne el matemático que me toca, pues. Y yo vengo, le asigno el que le toca aquí a usted, y ya cuando tengo todos los nombres aquí, subo este documento a la plataforma para que ya todos sepan qué matemático le tocó a cada uno y no haya repetidos, ¿ya? Así que dejo de compartir esta y vamos entonces brevemente a ver la última, que era la de, aquí está, las ecuaciones diferenciales, que es en grupo de 3, las clásicas, Bernoulli, Riccati y Clairaut, ¿ya? Aquí está la indicación, aquí nos habla de la matriz de inducción. ¿Qué es una matriz de inducción? Aquí nos dice todo. Miren que aquí les digo en qué consiste la estrategia, cómo se elabora y completa las siguientes plantillas de matriz de inducción requeridas de las mismas, ¿ya? Observen que es el grupo de 3 por algo. Miren, ecuación diferencial de Bernoulli. Imagen, aquí me van a colocar una imagen de Bernoulli que usted encuentre. La biografía de Jacob de Bernoulli, porque fue el que hizo esta ecuación diferencial, el que la inventó. Aquí entonces, ecuación diferencial de Bernoulli.
la forma, la solución, el procedimiento, y me investiga 4 ejercicios resueltos de ellos. Usted me los va a escribir aquí. Si ve que aquí no hay espacio, nada más me pone el ejercicio, lo menciona nada más el ejercicio aquí, y en otra página me pone el desarrollo de ese ejercicio. Aquí pone ejercicios resueltos por Bernoulli. Saben que en este espacio no va a caber todo el procedimiento, nada más menciona el ejercicio, y acá entonces me pone ejercicios resueltos de Bernoulli. Lo mismo hacen con Riccati, la misma plantilla, observen, lo mismo, y 4 ejercicios de Riccati resueltos que usted encuentre en la web. Lo escribe aquí el ejercicio nada más, y en otra página me lo resuelven. Y acá, finalmente, la ecuación diferencial de Clairaut. Diferencial de Clairaut, aquí está. La imagen de Clairaut, la biografía de él. Aquí la ecuación, la forma de la ecuación diferencial, la solución o procedimiento, y esta parte. La cosa es que usted, todo esto que está aquí, lo escriba y los ejercicios aquí resueltos. Recuerden que si aquí no hay espacio, bueno, usted puede ir corriendo esto, ¿ven? Hasta que le quepa ahí. Y ya sabemos que aquí va la información. La cosa es que usted la información la vaya completando ahí. ¿Ya? Miren que estas son las 4 actividades. Son actividades sumamente sencillas. Actividades de experiencia, de enseñanza de aprendizaje. Que usted con esto evidencia que hay aprendizaje. Miren que muchas veces estas ecuaciones diferenciales presentadas así, es mentira que usted las va a ver en algún libro de texto, donde aparezca la imagen, la biografía, en un esquema donde aparezcan ejercicios resueltos de esta forma. Se la estoy dando a ustedes para que usted lo presente de esta forma. Miren que así como yo estoy haciendo esto, usted lo puede hacer con cualquier contenido de matemática. Continuamos. ¿Alguien más iba o tenía alguna sugerencia o pregunta de lo que acabamos de ver? Ernesto, diga. Uno que Ninguna. Acá Efraín Carpintero. No, profe, ninguna. Ah, ok. Alexis, que todavía tiene acá la mano levantada. Pueden quitar ya la mano levantada para que no creas que están haciendo alguna pregunta o algo. Todas las actividades tienen su indicación, tienen su fecha de entrega. Son actividades que usted puede realizar. Yo voy a estar subiendo ya, yo creo que en la plataforma ya subí 2 actividades, me faltan subir las otras 2 y subirlo del proyecto final. Nosotros la próxima clase, yo les voy a estar presentando los contenidos relacionados con resolución de ecuaciones diferenciales, utilizando diagrama tipo algoritmo, viendo otra forma de cómo resolver los mismos, ¿ya? Vamos entonces a presentarle, voy a presentarle por ahí encimita un documento aquí, elaborado para mis estudiantes, de una guía de aprendizaje, de las que yo utilizo con ellos. En este caso, voy a presentarle esta de acá, de cómo yo les enseño a ellos de manera diferente. Pues algo aquí breve, vamos a verlo como eje transversal, nada más para que vean que lo que yo acabo de hacer en ecuaciones diferenciales, yo lo puedo plasmar también en una clase de noveno. Vamos a ver aquí, acá está. Yo laboro en el Colegio de Panamá, el Elena Chávez de Pinate, y aquí está una de mis guías. Observen, yo esta guía la elaboré para los estudiantes. Duración, como yo lo estoy viendo una vez a la semana, yo doy la clase 2 horas a la semana, un día, y después 2 horas a la semana, otro día. Y aquí pueden ver esta guía, tiene que ver, entonces yo con ellos siempre empiezo con una lectura acerca de lo que vamos a realizar. En este caso son las operaciones con polinomio. Les presento a ellos todo eso, lo relacionado, y yo aquí observen, utilizo un cuadro comparativo
para ver cómo es la adición de esos polinomios aquí a realizarse. Y les pongo entonces ejercicios resueltos en ese sentido, la operación de sustracción, ejercicios resueltos, y así me voy con cada una de las operaciones a realizar. Un documento que sí les llamó la atención a varios de mis colegas que yo elaboré fue el de las operaciones con monomio, que yo la llevé a otra perspectiva, pues no a la perspectiva común de enseñanza, y la utilicé haciendo lo mismo, los cuadros. Voy a ver si puedo compartir unos minutos esa. Creo que la tengo acá. Voy a compartirles esa información. Esa yo la llevé al concepto de lo que ya ellos saben de los elementos de términos algebraicos. Pues entonces yo lo llevé con ese énfasis y a muchos de mis colegas pues les gustó. Y yo les planteé pues de la forma de que yo les enseñé a los muchachos. Eso fue como la semana de repaso. A ellos todo lo que se da en octavo grado. Vamos a ver acá. Si me abre el documento, aquí está. Me indican si se ve el documento, a ver. Me indican, sí. Bueno, voy acá a donde yo utilicé el cuadro. Miren aquí. Aquí está. Nosotros muchas veces en el álgebra enseñamos al inicio, pues, los términos algebraicos, el signo, el coeficiente, la variable, los exponentes. Pero eso queda hasta ahí. Yo me dije, ¿por qué dejar eso hasta ahí y no utilizarlo con las operaciones? Entonces, yo con las operaciones de monomio, se me ocurrió hacer lo siguiente. Yo pongo la operación y yo les digo a ellos, en la adición, ¿qué hacen con los signos? Si son iguales, se suman. Si son diferentes, se restan. ¿Qué hago con el coeficiente numérico? Ya, dependiendo de los signos, sumo o resto. ¿Qué hago con las variables? Permanece igual. ¿Qué hago con los exponentes? No se alteran. Recuerden que en la adición y en la sustracción los exponentes no se alteran. Entonces, este esquema que usted ve aquí, yo lo utilicé para todas las operaciones con monomio. Me fui con la adición, la sustracción. Después, cuando fui a la multiplicación, me senté y hice lo mismo. En la multiplicación, ¿qué hago con los signos? ¿Qué hago con el coeficiente? ¿Qué hago con las variables? ¿Qué hago con los exponentes? De esa manera, miren que no solamente yo lo he utilizado en ecuaciones diferenciales. Todo eso yo lo utilizo también para dar mis clases. Y créanme que creo que fueron 2 clases, yo di las 6 operaciones algebraicas y obtuve buenos resultados de los estudiantes porque ellos vieron ahí la parte que muchas veces cuesta, porque cuando te ponen todas las operaciones combinadas, tú no sabes qué hacer con las variables, qué hacer con los exponentes. Y estos cuadros dieron respuesta a los estudiantes al momento de resolver. Miren que ahí está con la multiplicación y acá está qué hago con la división, qué hago con los signos, qué hago con los coeficientes, con la variable, qué se hacen con los exponentes en la división. Y los estudiantes, miren que viendo los ejercicios resueltos y los que yo les explicaba en clase, obtuve buenos resultados. Yo en total tengo 210 estudiantes y de esos 210 estudiantes reprobados nada más tuve 24. Y esos estudiantes reprobados fue porque no entregaban asignaciones, no participaban de las clases, más que uno busca la motivación. Siempre hay estudiantes que están desmotivados por alguna situación o entorno que pasa en el hogar y bueno, yo les invito este trimestre a que ellos se recuperen. Y ese cuadro yo lo hice con todas las operaciones, después me fui con la potencia. ¿Qué hago con los signos en la potencia? Con el coeficiente numérico, con las variables, con los exponentes. Ahí está, le puse ejercicios resueltos y propuestos en clase. Y finalmente me fui hasta con la última operación. Yo dije, bueno, aquí ya tengo todo lo que voy a darle o el repaso. Y ellos son de noveno y les di en 2 clases las 6 operaciones con monomio, porque recuerden que en noveno se necesita todo eso para los productos notables y la factorización. Así que fue una experiencia que les comparto que me resultó. Miren como un cuadro comparativo de lo que me dice qué yo voy a hacer con cada parte de
de los términos algebraicos, porque recordemos, cuando usted da el tema términos algebraicos, ahí muere todo, pero usted no sabe que esos términos algebraicos son lo que es la base o la piedra o el pilar de lo que son las operaciones algebraicas con mono. Así que voy a dejar aquí de compartir y bueno, invitarlos a que la creatividad es la clave para que haya aprendizaje. Si usted es creativo, créame que va a haber y va a evidenciar aprendizaje en sus estudiantes. Y así mismo como hago esas estrategias ahí, así mismo yo hago los ejercicios, hago mis clases. Pues yo por ahí, si usted quiere que le envíe un ejercicio, dice, profesor, envíeme un ejercicio para ver cómo usted lo elabora, con gusto yo le comparto uno de mis ejercicios o de mis pruebas para que usted vea cómo yo se las asigno a mis estudiantes en esta modalidad a distancia o sincrónica, donde ellos tienen que evidenciar. Y como me decía acá la compañera, esa plantilla de que el estudiante no recurra a una ad o recurra a alguien, no, él tiene que demostrar lo que se aprendió en clase mediante esa prueba. Yo confecciono esas pruebas que a él le toca esforzarse, como decía por ahí el doctor Jorge Hernández, a pecho y pulmón, que nos decía en el análisis, a los que les dio clase acá en el Centro Regional de Veragua, a pecho y pulmón ellos tienen que resolver cada uno de esos ejercicios. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir, algún aporte o algo más. Ya estamos por finalizar la clase. Yo los invito a desarrollar cada una de esas actividades y a participar de la próxima clase, porque la próxima clase trata sobre muchos artificios matemáticos. Aquí voy a compartir para que vean. Aquí les dije en esta parte. A ver acá. Aquí está. Gracias por su atención. En la próxima clase, como nos aparece aquí, artificios matemáticos para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Vamos a hacerle eco a la palabra que nos dijo Jorge Polya, de que observar y ver cómo nace la solución. Eso es lo que vamos a ver, cómo utilizar algunas estrategias para resolver ecuaciones diferenciales que usted no conocía y que a medida de la práctica y yo investigando, ya yo he visto esa forma de poder desarrollarla. Eso es lo que vamos nosotros a estar viendo la próxima clase, esos artificios matemáticos para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Así que les agradezco a cada uno de ustedes haber participado, haber estado pendiente aquí. No sé si faltaba alguien más por comentar o dar su opinión de algo. Profe, Benjamín Martínez, antes que nos vayamos. Dígame, Benjamín. Sí. Bueno, pues sí, muy interesante la de hoy, sobre todo la parte esa que nos aporta pues de cómo enseñar la materia, porque realmente como usted mencionaba, ya casi todos nosotros sabemos bastante de ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo único que nos falta es esa parte, pues, y veo que vamos bien enfocados pues en el curso y cómo usted lo está planteado, y eso es lo que quería comentar pues antes de que nos retiráramos, profe. Ok, gracias Benjamín por sus palabras. ¿Alguien adicional que no haya hablado? Buenos días, profesor. Chanet ya. Sí, dígame, Chanet. Como usted dijo, nosotros los estudiantes muy poco nos gusta leer y estas herramientas que usted nos presentó ya la conocemos, los mapas conceptuales, los cuadros comparativos, pero en mi caso nunca la había visto utilizado para enseñar matemáticas. Lo que siento que es una manera precisa de presentar un tema, logrando que el estudiante pueda captarlo de mejor manera y no se pierda en el camino. Correcto, le agradezco esa parte. Sí, eso mismo, los organizadores gráficos y visuales, todos están ahí. Solo que muchas veces no lo implementamos en matemática. Y miren que todos son ajustables a la matemática. No sé si alguien más va a comentar algo. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Isi González. Con respecto a la materia en sí, me gustaron mucho los cuadros comparativos.
se entiende un poquito más que cuando uno daba la materia. Y como yo doy premedia, me llamó la atención lo de los monomios y los polinomios, porque yo doy octavo. Listo. Si gusta, me escribe al privado y yo con mucho gusto le comparto el material para que lo implemente. Me gustó porque a mí sí me gustó porque a mí me gusta mucho eso de los cuadros. Y veo que los muchachos no les gusta leer y ellos buscan ver la manera más fácil para guiarse. Listo, y pues. me llamó la atención eso. Gracias. Ok. Nos decía un profesor en la maestría de matemática, que yo estuve educativa, matemática es compartir, así que nunca guarden todo para ustedes. Usted trate de que lo que usted haga o las ideas, compartirlas con los demás. Claro, serán objeto de crítica, pero esas críticas no la vea como para decaer, de que no le gustó, no sé qué. No, esa crítica véala siempre como para mejorar aún más lo que ya usted ha trabajado, porque recuerde que todos tenemos nuestra parte profesional y tratamos de hacer siempre y dar lo mejor en nuestro quehacer educativo. Bueno, no sé si faltó alguien más por comentar o ya fueron todos. Así que quedaríamos ya la clase hasta aquí. Ya hemos cumplido entonces con las 2 horas y que llevamos 2 minutos. Le agradezco a cada uno su participación y les voy a compartir por el grupo de WhatsApp ahora en brevemente las diapositivas pues en PDF para que usted las vea y las revise de lo que se trató. Recuerden que me tiene que escribir al privado para darle o asignarle el matemático que le toca a usted, ¿ya? Así que bueno, sin más que decirle, que pasen un excelente domingo y bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por participar de la clase y me alegro que le haya gustado. Yo soy una persona muy didáctica, como me dicen mis colegas, mis compañeros, de que, oye, tú eres demasiado creativo. Sí, me gusta ser muy creativo en lo que yo hago. Y si usted quiere ver alguna prueba, yo le puedo mandar ahorita mismo la prueba la primera prueba del segundo trimestre que le asigné a mis estudiantes de noveno, para que usted vea de qué forma yo los estoy evaluando en esta modalidad a distancia. Así que bueno, sin más que decir, excelente día y pueden abandonar la clase. Abandónela ya. Gracias, profesor. Hasta la otra clase. Ok. Nos vemos. Gracias, profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Hasta luego, profe. Igual, igual. Profe, yo le voy a escribir para ver si me facilita lo de los monomios y polinomios. Ok, dile pues. Por eso también me interesa también que me mande también ese documento. Así que yo también le voy a escribir para que... Dele pues, está bien. Gracias. Gracias. Ok.